Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al video número 10 de la sexta temporada del curso online de conceptos jurídicos fundamentales. Este sería ya nuestra lección número 10 del curso de Derecho Civil Personas, que es la sexta temporada del curso de concepto online, del curso online de conceptos jurídicos fundamentales. Bueno, como yo les dije en el video anterior, solo nos faltan dos clases para terminar nuestro curso de Derecho Civil Personas. Realmente, Derecho Civil Personas, yo diría que está dividida en en tres grandes partes. La primera parte sería una definición de lo que es persona, persona natural, persona jurídica, el nacimiento y la muerte de la persona natural. Los atributos de la persona serían como la segunda parte, y hay una tercera parte que sería la representación legal de incapaces. Para los estudiantes de Derecho que están en primeros semestres o personas que ya vieron esta clase y quieren repasar, la parte atinente, digamos, a las personas jurídicas, el tema de las personas jurídicas que se ve al principio en los tipos de personas jurídicas, las asociaciones, las fundaciones, las sociedades. Ustedes van a tener un curso especializado en su programa de derecho, que es el tema de sociedades, de derecho comercial, sociedades. Ustedes van a profundizar en ese tema de los estatutos, la conformación de las personas jurídicas, los quórums para deliberatorios, decisorios en las asambleas de accionistas. Ese tema lo van a ver a profundidad más adelante en su curso de derecho. Nosotros aquí simplemente hacemos una breve introducción sobre ese tema, sobre el tema de las personas jurídicas, pero en su curso de sociedades van a ver ese tema un poco más a profundidad. Entonces, bueno, entonces nos falta ver, digamos, nos falta ver el tema de la representación legal de incapaces. Entonces hagamos como un recorderis. Habíamos visto que el atributo de la persona capacidad tenía dos acepciones o tenía dos facetas, este atributo de la persona, que es la capacidad, que una es la capacidad de goce, que es la facultad universal que tenemos todos los seres humanos de ser titulares de derechos, indistintamente de nuestra edad, indistintamente de nuestra nacionalidad. Bueno, nacionalidad, obviamente hay países donde los derechos fundamentales están restringidos, pero digamos es un tema universal en cuanto a los derechos humanos, digámoslo de esa manera, ya que las legislaciones los restrinjan, pues es otro problema. Y la capacidad de ejercicio es la facultad de ejercer determinados derechos, en este caso los derechos civiles, cuando me refiero a los derechos civiles me estoy refiriendo a los derechos patrimoniales, ejercer estos derechos por sí mismo, si los puedo ejercer por sí mismo o si otra persona puede ejercerlos por mí mismo, que es el tema de la representación legal, ¿no es cierto? Entonces, ¿quiénes necesitan de representación legal? O sea, ¿qué personas necesitan que sus derechos sean representados, o para que ejercer esos derechos necesitan de la representación de otra persona? Entonces ya lo dijimos, tanto los incapaces absolutos como los incapaces relativos. ¿Qué personas son incapaces absolutas? Las personas que tienen su capacidad de ejercicio, ojo, porque la capacidad de goce la tiene, es una capacidad universal. La capacidad de ejercicio la tienen restringida, ya sea por la edad, ya sea por el tema de su capacidad cognitiva, su capacidad psíquica, psicológica, o en el caso, por ejemplo, de las personas jurídicas, pues porque simplemente no existen. El tema de la capacidad de las personas jurídicas no lo abordamos, y esa es una buena pregunta que yo siempre le hago a los estudiantes para ver si entendieron el tema de la capacidad de goce y de ejercicio. Y es que yo les pregunto, ¿qué, qué actos jurídicos puede realizar una persona jurídica por sí misma? Entonces hay alumnos que levantan la mano y dicen, puede hacer contratos, pueden pagar la luz, bueno, en fin. Y yo les digo ninguno. ¿Por qué? Porque las personas jurídicas, y ya lo vimos en la primera parte del curso, son entelequias, están aquí en la cabeza. O sea, uno dice, bueno, ¿cómo así?
Pues claro, las personas jurídicas son creadas, son creaciones artificiales, entonces no pueden ejercer ningún derecho por sí mismas. Siempre van a necesitar de un representante legal. En este caso, el representante legal de las personas jurídicas es el gerente, el presidente de la persona jurídica, si es una universidad, pues un rector, bueno, ¿no es cierto? Entonces, todos los actos jurídicos siempre van a necesitar de un representante legal. Bueno, y a los empleados cuando les consignan la nómina, ¿quién les consigna? ¿El Espíritu Santo? ¿O qué? No, pues lógicamente que es la empresa o la persona jurídica, pero pues eso lo hacen seres humanos, en representación de una persona jurídica que es una entelequia, ¿no es cierto? Es una entelequia que crean los seres humanos. Y como es una entelequia, pues necesita siempre de representación legal, no puede ejercer ningún derecho por sí mismo, ¿sí? Entonces, las personas jurídicas son incapaces absolutos, necesitan siempre de representación legal. Los incapaces relativos que pueden ejercer ciertos actos jurídicos por sí mismos y otros necesitan de representación legal. El caso de los llamados menores adultos, ¿no es cierto? Que están en Colombia y en general en las legislaciones latinas, digamos, o latinoamericanas, o en general las legislaciones que deviene del derecho francés, entre los 12 y los 18 años, para el caso de las mujeres en Colombia, y los 14 y los 18 años para el caso de los hombres. O sea, en ese intervalo, entre los 12 y los 18 y 14 y 18 años, ¿no es cierto? Ahora bien, me preguntan una cosa, y es una pregunta que siempre me hacen los alumnos. ¿Cuál es la diferencia entre la capacidad o la plena capacidad y la ciudadanía? Si coincide. No necesariamente necesita coincidir. En Colombia, desde 1977, la ciudadanía está desde los 18 años. ¿Qué es la ciudadanía? La ciudadanía es la capacidad para elegir y ser elegido a un cargo público, o sea, para votar, ejercer mi derecho al voto, o para que a mí alguien me vote para yo ser elegido a un cargo público. Sin embargo, hay cargos públicos que requieren, digamos, una edad mayor, ¿no es cierto? Hay cargos que requieren tener una edad, por ejemplo, para ser representante a la Cámara se requiere tener, por ejemplo, 25 años, ¿no es cierto? Entonces, se requiere tener una edad mayor. Pero, pues, en general, para cualquier cargo público lo mínimo es tener 18 años, ya después tocará mirar para qué cargo se está presentando si requiere una edad mucho mayor. Entonces, ahí viene el tema de los derechos políticos. La ciudadanía en Colombia se adquiere a los 18 años. Entonces me dicen, entonces es lo mismo que la capacidad plena. No. Entonces, una cosa es la capacidad plena civil para yo ejercer por mí mismo mis derechos y otra cosa es la ciudadanía. ¿Sí? Entonces, pueden coincidir. En Colombia coinciden. En Colombia a los 18 años uno es plenamente capaz desde el punto de vista del ejercicio, de la capacidad de ejercicio, y fuera de eso, uno adquiere la ciudadanía a los 18 años. O sea, coincide. Alguien me pregunta, ¿puede no coincidir? Podría no coincidir. Por ejemplo, que la capacidad fuera a los 18 años, por ejemplo, y la ciudadanía, por ejemplo, fuera a los 21. Alguien me diría, entonces, ¿cómo así? Entonces, pues uno podría a los 21 no, ejercer la capacidad de ejercicio, valga la redundancia, y por el otro lado, tener la ciudadanía hasta los 21. O sea, uno solo podría votar hasta los 21 o que uno lo voten, pero que lo voten en el sentido que alguien que vote por uno para un cargo de elección popular a los 21. Entonces podría no coincidir. En Colombia coincide, pero podría haber países donde la ciudadanía es, por ejemplo, a los 21 y la plena capacidad o la adquisición de la plena capacidad fuera, por ejemplo, a los 18 años. No necesariamente coinciden las dos cosas. ¿Quedó entendido? Entonces, entendido la capacidad de las personas jurídicas, son absolutamente incapaces. Nuevamente, alguien me dice, bueno, ¿y qué? Y entonces cuando una persona jurídica contrata, sí, pero es que no está contratando la persona jurídica directamente. Cuando uno firma un contrato con una sociedad, con una empresa, pues como dicen los profanos, acuérdense que los abogados no hablamos de empresas, los abogados hablamos de personas jurídicas, sociedades, fundaciones, asociaciones. Cuando uno, por ejemplo, va a trabajar con una sociedad, ¿no es cierto? Una sociedad anónima.
esa sociedad tiene un representante legal. Y si uno va a firmar un contrato de trabajo, pues alguien tiene que representar a esa sociedad. Entonces uno firma el contrato con el representante legal de la sociedad o de la persona jurídica. ¿Ya? Uno no contrata con la persona jurídica porque la persona jurídica no es una entelequia. ¿Sí? Pues yo quiero saber la primera persona, por ejemplo, que haya hablado con una persona jurídica. Hablan con el representante legal. Espero que esto haya quedado claro. Si no quedó claro, por favor mándenme comentarios y yo profundizo más en este tema. Bueno, la tercera gran parte que tiene este curso es el tema de la representación legal de incapaces. Y pues me van a disculpar mucho, pero este tema, que es un tema también, es un tema muy amplio, pero lo vamos a ver solo en 2 clases, lo vamos a ver solo en 2 videos. Yo tengo un video de 2 horas sobre este tema muy a profundidad, incluso una parte de este tema lo tengo muy a profundidad, pero es un video que fue grabado para mis estudiantes presenciales hace algunos semestres. Entonces el video, digamos, no está editado, entonces pues me daría mucha pena pues que vieran este video así como tan, digamos, tan informalmente, digamos. Bueno, la representación legal de los incapaces, entonces ahí tenemos que mirar el tema de la autoridad paterna, de la patria potestad, el tema de los alimentos, el tema de la adopción y el tema de la representación legal de incapaces no sujetos a patria potestad. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona esto? Entonces vuelvo y repito. El tema de la autoría paterna, la patria potestad y los alimentos, que es la parte de la representación legal de personas que están sujetos a patria potestad, o sea, la representación legal de los padres, que tiene esos 3 temas. Y por otro lado, el tema de la adopción y el tema de la representación legal de personas no sujetas a patria potestad. Entonces, pues las personas que tienen problemas psicológicos, que se llaman lo que llama el Código Civil de Mentes, pero que la legislación colombiana los llaman discapacitados mentales. Bueno, y ya una nueva ley que ya ni siquiera los llama de esa manera. Pero bueno, eso lo vamos a ir mirando. Entonces, en esta clase yo creo que vamos a mirar el tema de la representación legal de los hijos. El tema de la representación legal de los hijos. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la representación legal? El tema de la representación legal es que la ley le confiere la facultad para ejercer derechos y contraer obligaciones a las personas. Entonces está la capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Entonces, las personas tienen la capacidad de goce en el sentido que pueden ser titulares de derechos patrimoniales. Por ejemplo, un niño de 2 años puede ser dueño de un bien inmueble. Sí, eso es la capacidad de goce, es universal. ¿Puede el niño vender la finca o el inmueble por sí mismo? No, necesita de los padres. Los padres lo representan. ¿Ya? Entonces, la representación legal está referido a eso. La ley le confiere a los sujetos de derecho la facultad de ejercer derechos y contraer obligaciones, pero se puede ejercer por sí mismo o por una persona que lo represente. ¿Por qué es representación legal? Porque la ley exige que estas personas para la capacidad de ejercicio lo hagan mediante un representante legal. Es obligatorio, ¿no es cierto? Entonces hay como 2 tipos de representación. En el Código Civil colombiano, el artículo 1505 del Código Civil habla del tema de la representación y dice que hay 2 tipos de representación. Hay una representación legal y una representación contractual. La representación legal son todas aquellas personas que de manera obligatoria necesitan de un representante para ejercer la capacidad de ejercicio. Obligatoriamente, no es opcional. Vamos a ver este caso para el tema de las personas con problemas psiquiátricos. Vamos a ver cuál es la variación que hay en Colombia con ese tema. Por ejemplo, los hijos de familia, los menores de 18, necesitan obligatoriamente, si no están emancipados, ya les voy a hablar qué es la emancipación, si no están emancipados necesitan obligatoriamente la representación legal de los padres. Y hay una representación que ya no sería legal, sino sería contractual. ¿Qué significa eso? Que la ley no obliga a que una persona sea representada en un acto jurídico
si esa persona tiene capacidad plena. Por ejemplo, yo voy a voy a comprar un carro en Ibagué, que es una ciudad aledaña a Bogotá, ¿no? Está más o menos a unas 2 horas de Bogotá. Y yo necesito que, yo no puedo ir a Ibagué a comprar el carro, ¿sí? Pero yo me comprometí a comprar un carro, pero yo no puedo ir hasta allá. Entonces yo faculto a alguien para que vaya y reciba el carro en nombre mío, ¿cierto? Yo pagué una plata, me van a entregar el carro, en el contrato quedó pues que el contrato se entrega, me entregan como dicen llave en mano, y resulta que yo no puedo ir a Ibagué, ¿cierto? Y esa era mi obligación. Entonces, ¿qué hago? Yo puedo facultar a alguien, le doy un poder y dice, fulanito, vaya y represénteme en ese contrato para recibir el carro. ¿Sí ve? ¿Es una representación legal? No, porque la ley no lo obliga. Es una representación contractual, como la representación que ejercemos los abogados cuando ejercemos el mandato, cuando nos dan un poder, cuando un cliente nos da un poder para representarlo en un proceso judicial, ¿no es cierto? Aunque eso se llama derecho de postulación, jus postulandi, que es la facultad de representar a una persona en un proceso judicial. Muchos procesos judiciales requieren la representación judicial o el jus postulandi de manera obligatoria. O sea, tienen que ser representados por un abogado. Entonces, una persona le faculta a otra para que lo represente. Bueno, o por ejemplo, cuando una persona necesita reclamar un cheque, no puede ir al banco, manda a alguien, manda con un poder para que esa persona reclame el cheque en nombre de ella. Eso sería la representación contractual. Bueno, la representación contractual generalmente se realiza mediante un contrato que se llama el contrato de mandato, que está definido en el Código Civil colombiano, en el artículo 2142. Para los que no son colombianos, pues tienen que ver en su Código Civil o en su Código de Derecho Comercial o en su Código de Derecho Privado en qué parte está definido el contrato de mandato, que es un contrato por medio del cual una persona faculta a otra para que lo represente en la realización de un acto jurídico, ¿no es cierto? Hay mandato con representación y sin representación. Mandato con representación es que lo que haga el mandante obliga, lo que haga el mandatario obliga al mandante, ¿no es cierto? Ese es lo que se llama el mandato con representación. Mandato sin representación es que lo que haga el mandatario solo obliga al mandante si lo beneficia. Ese es el mandato sin representación. Y dice, ¿cómo así? Sí, porque puede que haga cosas, haga embarradas. Entonces se puede pactar que lo que haga el mandatario solo va a obligar al mandante si lo beneficia. Si no lo beneficia, no. Pero eso lo van a ver en su curso de contratos. Simplemente lo estoy mencionando. Entonces, ¿qué es la representación legal? Es una facultad que otorga la ley para que una persona represente a otra y lo vincule jurídicamente. Entonces, lo que hace lo que hace el mandatario es obligar al mandante. ¿Sí? Por ejemplo, lo que hacen si los papás, por ejemplo, ejercen un contrato, por ejemplo, suscriben un contrato en nombre del hijo, vinculan al hijo, ¿no es cierto? Vinculan los derechos del hijo. O lo que haga el representante legal de un discapacitado mental, aunque eso lo vamos a explicar más adelante, pues obligan al discapacitado mental. Uno dice, bueno, pero deben haber unas especies de limitaciones. Claro, hay unas limitaciones. Lógico, vamos a ver cuáles son esas limitaciones. Entonces, la representación legal. La representación legal es la representación, digamos, que realizan los padres con respecto a los hijos. Entonces ahí viene el tema de la patria potestad, que está definida en el artículo 62 del Código Civil. Ahora bien, hay una representación activa, o sea que son digamos, los mandatarios, como el caso de los padres, el caso de los guardadores, o sea, quienes pueden ser mandatarios por la ley. Los guardadores, digamos, son los representantes legales de las personas sujetos a representación legal, no sujetas a patria potestad. La representación pasiva es quienes son sujetos de representación, entonces los hijos de familia, los que llama el Código Civil dementes, los sordomudos que no se pueden dar a entender, los disipadores, que son esas personas que no cuidan el manejo del dinero, que están sujetos a representación legal.
Bueno, entonces el tema de la representación legal básicamente se traduce en que los padres representan a los hijos, ¿no es cierto? Entonces, de esa representación legal de los padres con respecto a los hijos se derivan dos temas. Se deriva el tema de la autoridad paterna y el tema de la patria potestad, que son digamos que son como los dos grandes conceptos que vamos a ver en esta clase. ¿Qué es la autoridad paterna y qué es la patria potestad? ¿Hay confusión frente a la autoridad paterna y la patria potestad? Sí. ¿Por qué? Porque hay personas o autores que piensan que son dos cosas iguales, que es lo mismo, que la autoridad paterna y la patria potestad es lo mismo, ¿no es cierto? Hay un autor colombiano, un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, el doctor Humberto Murcia Ballén, que fue magistrado de la Corte Suprema. De hecho, fue uno de los magistrados que se salvó cuando fue la toma del Palacio de Justicia en Colombia en 1985. Y él se salvó porque ahí murieron varios magistrados. Él fue uno de los que se salvó. Él de hecho era profesor en la universidad donde yo dicto clase. Él no fue profesor mío. Él dictaba incluso la clase de civil personas, dictaba también la clase de casación. Y resulta que él dice que son dos temas diferentes. El profesor Murcia Ballén dice que son dos temas diferentes. Una cosa es la autoridad paterna y otra cosa es la patria potestad. Unos autores llamados Champó y Uribe dicen que son dos cosas iguales, que la autoridad paterna y la patria potestad realmente habla de lo mismo. Yo me acuerdo alguna vez una estudiante de la universidad donde yo he dictado clase me decía que me preguntaba sobre el tema de la custodia, que qué es el tema de la custodia. Entonces hay que tener mucho cuidado sobre ese tema de la custodia. ¿Por qué? Porque la custodia está, yo creo que dentro del tema de la autoridad paterna. Y toca mirarlo la custodia con respecto a qué. ¿Sí? Se habla mucho de la custodia, pero la custodia frente a qué. ¿Sí me explico? Porque la custodia puede ser un tema de autoridad paterna, pero también puede ser un tema de patria potestad. Ya les voy a explicar por qué. Entonces yo le dije la custodia, pero frente a qué. La estudiante incluso le dio como mal genio. Porque vulgarmente se habla del tema de la custodia, pero la custodia frente a qué. ¿Sí? Frente a qué tema. Ya les voy a explicar esto. Bueno, entonces, ¿qué es la autoridad paterna? La autoridad paterna es una relación que existe entre los padres y los hijos, pero es una relación que deviene del parentesco de consanguinidad. Entonces, hay tres tipos de parentesco. Valga decir, yo no sé si este tema lo vimos, creo que no. Está el parentesco por consanguinidad, o sea, las personas que descienden unas de otras. Eso se llama la consanguinidad. Está el parentesco por afinidad, que es el parentesco que yo tengo con los consanguíneos de mi cónyuge. ¿Sí? Y el parentesco civil, que es el parentesco que tengo con los padres adoptivos. ¿Sí ven? Entonces está el parentesco. Hay tres tipos de parentesco. Parentesco por consanguinidad, parentesco por afinidad y parentesco civil. El parentesco por consanguinidad. Ustedes han visto que primer grado de consanguinidad, segundo grado de afinidad. Bueno, ¿qué es eso? Resulta que los grados de consanguinidad se cuentan de manera siempre se va al tronco común, ¿no es cierto? Para poder contarlos. Entonces, por ejemplo, ¿en qué grado de consanguinidad yo estoy con mis padres? Primero. ¿En qué grado de consanguinidad estoy con mis abuelos? Segundo, porque estoy primero con mis padres, segundo con mis abuelos. ¿En qué grado de consanguinidad estoy con mis tíos? Entonces, acuérdense que siempre se va al tronco común. Entonces uno diría, no, pues primero. No, porque se va al tronco común. ¿Qué tronco común tengo con mis tíos, mis abuelos? Entonces, primero con los padres, segundo con los abuelos, tercero con los tíos. Entonces, uno con los tíos está en tercer grado de parentesco por consanguinidad. Y con los primos, en cuarto grado de consanguinidad. ¿Sí ven? Con los hermanos, ¿uno en qué grado de consanguinidad? Yo no tengo hermanos, pero ¿en qué grado de consanguinidad uno está con los hermanos? Mire, pues primero, no porque se va al tronco común, acuérdense. ¿Y cuál es el tronco común con los hermanos? Los papás. Entonces, primero con los papás, segundo con los hermanos. Entonces, uno está en segundo grado de consanguinidad con los hermanos.
Los grados de afinidad, parentesco por afinidad, ¿cómo se cuentan? Lo mismo que por consanguinidad, salvo que uno no está en grado de parentesco con el cónyuge. ¿En qué grado de parentesco está uno con el cónyuge? Ninguno. El cónyuge es el cónyuge. Cónyuge. No se habla uno con el cónyuge jurídicamente es el cónyuge. Entonces, el cónyuge está en primer grado de parentesco de consanguinidad con sus papás. Entonces, uno, ¿en qué grado de parentesco está con los suegros? Si el cónyuge está en primero, uno está en primer grado de parentesco por afinidad. ¿Sí me explico? Por ejemplo, con los hermanos de mi cónyuge, los cuñados, ¿en qué grado de parentesco por afinidad uno está? Si el cónyuge está en segundo grado de parentesco por consanguinidad con los hermanos, ¿uno en qué grado de parentesco por afinidad está? En segundo. ¿Sí la cacharon? Y la consanguinidad civil, perdón, dije algo, un exabrupto. El parentesco civil es el parentesco con los padres adoptantes. Resulta que el Código Civil tenía una norma que decía que uno está solo en parentesco civil con los padres adoptantes y con los demás familiares no tiene parentesco civil. Pero resulta que la ley de adopción en Colombia, mejor dicho, el Código de Infancia y Adolescencia en Colombia, en la parte de la adopción, dice que no, que se aplican los mismos grados como si fuera el parentesco de consanguinidad. Entonces, por ejemplo, un adoptado con su adoptante, ¿en qué grado de parentesco civil está? ¿Está en parentesco consanguíneo? No. ¿Está en parentesco afinidad? Pues no. Está en parentesco civil. ¿En qué grado? Primero. Entonces, por ejemplo, con los abuelos o sea, con los papás de los padres adoptantes. ¿En qué grado de parentesco civil está? Según el Código Civil no está en grado de parentesco. No tendría, que solo hay un grado de parentesco, según el Código Civil. Pero según el Código de Infancia y Adolescencia dice que estaría en segundo grado de parentesco civil. ¿Entendieron eso? Bueno, entonces, ¿qué es la autoría paterna? La autoría paterna es todo ese tipo de relaciones que surgen del parentesco por consanguinidad entre padres e hijos. Todos esos deberes morales que existen. Entonces, por ejemplo, está el deber moral de los hijos, obedecer a los padres, de los hijos cuidar a los padres, de los padres cuidar a los hijos, de los padres darle manutención a los hijos, de darles educación, de darles comida, de darles ropa, de darles vivienda. ¿Sí? Son esas relaciones que surgen de esa relación natural entre padres e hijos. ¿No es cierto? ¿A quién comprende esas relaciones? Entonces, pues comprende a los ascendentes y descendientes, o sea, a los padres y a los hijos, ¿no es cierto? A los que están en parentesco civil, o sea, hay autoridad paterna entre adoptante y adoptado. El Estado también puede tener pues hay los niños que no tienen padres, pues que están, por ejemplo, en Colombia, en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Entonces, pues el Estado, ¿quién es? Pues el Estado es como el papá. ¿Sí me explico? Es muy triste eso, pero hay que decirlo de esa manera. O terceras personas, ya vamos a ver en qué casos. ¿Qué relaciones regula la autoría paterna? ¿Qué deviene legalmente la autoría paterna? Entonces, por ejemplo, la dirección del hogar. ¿Quién manda en el hogar? Entonces, el Código Civil dice que ambos padres. La guarda y cuidado personal de los hijos. Entonces, ahí está la guarda y cuidado personal. Entonces, esa sería la custodia. Entonces, sería, por ejemplo, la crianza, la educación, la manutención, todo eso. ¿Quién determina todo eso? ¿No es cierto? Entonces también eso está en manos de ambos padres, porque antes se hablaba del padre de familia, pero ahora tiene que entenderse que el padre de familia está referido tanto al papá como a la mamá. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, si no están los padres? ¿Quién debería hacerse cargo, por ejemplo, de los gastos de manutención de los hijos? El Código Civil dice que son los abuelos, por ejemplo. La corrección y orientación de los hijos, o sea, educarlos, no ponga los codos sobre la mesa, oiga, no se meta con esas personas. ¿Quién tiene esa corrección moral de los hijos? Los padres. Los hijos le ven obediencia y respeto a los padres, ¿no es cierto? El socorro y protección. Entonces, cuidar a los padres es algo de doble vía. Cuando los padres estén en la vejez, es
obligación de los hijos cuidar a los padres, incluso cuando haya emancipación, cuando haya ancianidad, demencia, o sea que los padres ya estén en la tercera edad y los hijos pues ya sean mayores de edad, tienen la obligación de cuidar a los padres, ¿no es cierto? La obligación por ejemplo, de socorrer a los abuelos. Es interesante saber lo que también existe por parte de los nietos cuando no estén los padres, pero no recaen los nietos. Bueno, yo conozco o he conocido casos donde, por ejemplo, los nietos se hacen cargo de los abuelos existiendo los papás. Y el nieto entonces es que el que tiene que socorrer al abuelo, existiendo los padres. ¿Sí me explico? No. La primera obligación es de los, o sea, de los hijos de los padres, o sea, los hijos de los abuelos, que serán los papás. Si no están los papás, entonces ahí sí entran los nietos a socorrer a los abuelos en su vejez, pero la primera obligación es de los, digamos, del primer grado de consanguinidad. Si no están, viene el segundo grado de consanguinidad. Si no pueden, no existen, no tienen los medios, el segundo grado de consanguinidad. Entonces, esos son, digamos, como los derechos que devienen de la autoridad paterna, ¿no es cierto? Antes había un artículo que fue derogado y era que si el menor, por ejemplo, no tenía para comer y todo eso, que podía ser asistido por un tercero, ¿sí? Ese artículo fue derogado por la ley 1306 del 2009 porque eso se prestaba para la mendicidad, ¿sí? Que los padres se lavaran las manos de mantener al hijo y le dijeran vaya y dígale al vecino que le dé comida. No, absurdo. Entonces eso fue derogado. Incluso hay una norma que en el Código Civil permitía eso, si el menor no tenía manutención y todo eso, entonces que un tercero lo mantuviera, pero pues en Colombia desafortunadamente muchos pensaron que eso era ya una norma, se lavaron las manos, entonces que el hijo lo mantuvieran los vecinos. No, esa norma que traía el Código Civil fue derogada por la ley 1306 del 2009. ¿Qué pasa con los delitos de abandono de hogar y inasistencia alimentaria? En Colombia antiguamente había un delito que era el de abandono de hogar, y era que si los papás se iban, entonces los papás podían ser encausados por abandono de hogar. Hoy en día el abandono de hogar no es un delito, el abandono de hogar es una causal de divorcio, que solo puede ser alegada por el cónyuge, digamos, víctima, llamémoslo así de esa manera. Mejor dicho, no puede ser alegada por el cónyuge culpable. O sea, si el padre se va de la casa, él no puede después alegar el divorcio y poner la causal de abandono de hogar, no. Por ejemplo, el señor se va. La señora puede pedir el divorcio para divorciarse del señor. ¿El señor puede pedir el divorcio? No. Es el cónyuge no culpable que puede pedir el divorcio. Entonces, el abandono de hogar no es un delito, es una causal de divorcio. La inasistencia alimentaria en Colombia es un delito autónomo, está regulado hoy en día por la ley 1181 de 2007, que es la inasistencia alimentaria, que los papás dejen de dar asistencia a los hijos, ¿sí? Que los papás dejen de darle asistencia a los hijos. Entonces, ¿qué sucede? Entonces, el padre o los padres pueden ser sujetos de una investigación penal. Es un delito la inasistencia alimentaria, no mantener a los hijos teniendo la obligación de hacerlo. Bueno, la autoridad paterna entonces, ¿qué abarca? A los parientes legítimos, o sea, los ascendientes consanguíneos, la familia adoptiva, la familia natural, o sea, los que no han nacido entre un matrimonio, y los emancipados. Los hijos emancipados son aquellos que ya no están sujetos a representación legal sin que hayan alcanzado los 18 años. O sea, que se hayan casado o que tengan autorización judicial, esas personas son emancipadas y pues pero también están en curso dentro del tema de la autoría paterna. Entonces la autoría paterna es un tema de doble vía y es un tema que surge de la moral. Es una obligación de cuidado de los padres hacia los hijos, pero también de los hijos hacia los padres cuando los padres ya están en la vejez o están dementes, ¿no es cierto? La emancipación no declara exenta la obligación de los hijos a cuidar a los padres. También los abuelos entran ahí, es de doble vía, ¿no es cierto? Siempre y cuando los padres no puedan o el menor carezca de bienes para su subsistencia, entran los abuelos
y también es de doble vía. Si los padres no pueden o no están, entonces los nietos entran ya a la obligación de cuidar a los abuelos. Entonces también es el tema de la dirección moral. Ahí podríamos llamar que es el tema de la supuesta custodia, pues que la famosa custodia, que tal tanto, bueno, que de hecho se decreta y todo eso, quién tiene la custodia, pero más que la custodia es qué obligación hay, la de manutención, y el Código Civil habla de cada una de estas obligaciones. Bueno, ¿quedó entendido esto? Entonces, ahora el tema de los alimentos. Entonces, ya que hablamos del tema de los alimentos con el tema de la inasistencia alimentaria. ¿Qué son los alimentos? Entonces, los alimentos es una asistencia que la ley impone de unas personas en favor de otras por razón del parentesco de la gratitud, ya vamos a ver por qué, o sea, por el razón de parentesco de gratitud, ya vamos a ver qué es el tema de la gratitud, cuando las personas carecen de lo necesario para el sustento o el establecimiento adecuado. Entonces volvamos a repetir el tema de los alimentos. Es una asistencia, no son solo los alimentos. O sea, la parte de alimentos cubre la vivienda, la ropa, la educación, y la ley impone. O sea, no es una cosa opcional, es una obligación. A unas personas en favor de otras, por razón del parentesco que existe entre las personas o por gratitud, ya vamos a ver. Cuando estas personas, las personas que son sujetas de alimentos, o sea, que reciban los alimentos, carecen del sustento o del establecimiento adecuados para su subsistencia. Sujetos activos de los alimentos, o sea, quienes son beneficiarios de alimentos según el artículo 411 del Código Civil. Entonces, los cónyuges. ¿Entre cónyuges hay alimentos? Sí, incluso entre cónyuges divorciados existe la obligación. Cuando el otro cónyuge no tiene para la subsistencia. Entre los hijos y los nietos, ya lo vimos. O sea, hijos y nietos son sujetos activos de los alimentos. Los padres y los abuelos son sujetos activos cuando los hijos ya están grandes. Entre hermanos también hay obligación de alimentos, los hermanos. Y también hay una obligación, y eso lo habla el artículo 1465 del Código Civil en Colombia, y es de la obligación de alimentos al que hizo una donación cuantiosa. O sea, por ejemplo, una persona ayudó a otra y le dio, pues, mejor dicho, le regaló una casa, bueno, y después en el futuro esa persona está pasando por un mal momento. La persona que fue sujeta de la donación tiene la obligación de ayudar a esta persona que le hizo la donación, que lo ayudó. Y eso es jurídico, es una norma jurídica, ¿no es cierto? Ahora bien, sujetos pasivos. O sea, ¿quiénes deben dar alimentos? Los parientes. ¿Quiénes son los parientes? Entonces, pues, entre los cónyuges deben dar alimentos. Los ascendientes, o sea, por ejemplo, los padres y abuelos. Los padres adoptantes. Entre hermanos. Los descendientes, o sea, por ejemplo, los hijos con respecto a los padres o a los abuelos. El hijo adoptivo. Y el beneficiario de una donación es sujeto pasivo, o sea, que debe darlo, debe ayudar a quien lo ayudó en el pasado, ¿no es cierto? Bueno. ¿Cuáles son las condiciones necesarias para reclamar alimentos? ¿Qué debe existir? Entonces tiene que haber un vínculo de parentesco entre las personas que tengan esta obligación de los alimentos, que haya habido una donación cuantiosa o que sea el cónyuge. Segunda característica, que el beneficiario de los alimentos carezca de bienes o esté imposibilitado para trabajar o obtenerlo, o sea, que la persona no pueda mantenerse por sí misma. Esa es la segunda característica de los alimentos. Y que de la persona que están reclamando los alimentos tengan bienes suficientes. Esto es muy importante y es una pregunta muy usual. Dicen, bueno, ¿y qué pasa si la persona que debe dar alimentos no tiene empleo, no tiene nada? Pues nada, no se puede. La persona que debe, pero digo, no es una obligación, bueno, y si la persona no tiene, ¿cómo lo obliga uno? Claro, pueden existir acciones, digamos, civiles, embargo, secuestro de bienes, todo eso, pero si no tiene bienes, ni modo, no se le puede obligar. Bueno, está el tema de la denuncia penal, pero pues aquí en este caso pues no se cumple la tercera condición. La tercera condición es que pues es una persona que realmente no puede dar los alimentos. Si está en condiciones de darlos y no los da,
ahí sí se cumplirían los requisitos, por ejemplo, de la inexistencia alimentaria. El tema de los alimentos, hay dos tipos de alimentos. Entonces están los alimentos congruos y los alimentos necesarios. Los alimentos congruos son los alimentos que se deben dar de acuerdo a la capacidad social de la persona beneficiada o de la persona que puede dar los alimentos, ¿no es cierto? Los alimentos necesarios son los mínimos para la subsistencia. Ahí no solo están los alimentos de comida, sino está la vivienda, la educación, ¿no es cierto? ¿A quién se le deben alimentos congruos? O sea, esos alimentos que se deben de acuerdo a la posición social o a la capacidad económica. Entonces, el cónyuge divorciado o separado o separado de cuerpos. Entonces, el cónyuge divorciado es sujeto de que se le den alimentos congruos. Los descendientes y la donación cuantiosa. O sea, todos pueden ser sujetos de alimentos congruos. También entre los cónyuges, entre descendientes y ascendientes, e incluso en la donación cuantiosa. Entre el cónyuge divorciado o separado de cuerpos, resulta que hay una diferencia, y eso si ustedes están estudiando hasta ahora derecho, aunque eso lo van a ver en su curso de familia, que existe una diferencia entre el divorcio y la separación de cuerpos. ¿Qué es eso? Resulta que una de las obligaciones entre los cónyuges es la de vivir juntos, ¿no es cierto? Si un cónyuge no vive junto, o sea, eso es una de las obligaciones del matrimonio, el cónyuge no culpable puede solicitar el divorcio. Entonces, para que no suceda eso, se le puede solicitar al juez que no haya disolución del vínculo matrimonial, pero haya separación de cuerpos. Entonces, entre cónyuges que son divorciados o que haya separación de cuerpos, se den alimentos congruos. Alimentos congruos son los que se deben de acuerdo a la posición social. Alimentos necesarios lo mínimo para la subsistencia. Entonces, pues si hay congruos, pues hay necesarios. Y si hay necesarios, no necesariamente hay congruos. ¿Pero en qué casos se deben congruos? Pues en los tres casos, en cónyuges, descendientes y ascendientes y la donación cuantiosa. ¿Cuándo cesan los alimentos congruos y necesarios? Por ejemplo, cuando hay una grave afrenta entre alimentado y alimentario, digamos. Una grave afrenta, ¿cuál sería? Una grave afrenta sería, por ejemplo, la ley la llama una grave injuria, pero la injuria es un delito. La injuria es enrostrarle a alguien que ha cometido un hecho deshonroso. La calumnia es enrostrarle a alguien sin tener la razón un hecho delictivo. Pero aquí cuando hablamos de injuria no nos estamos hablando de injuria en cuanto a delito, sino en general a cualquier delito. O sea, por ejemplo, una persona le pega a otra, por ejemplo, ¿no es cierto? Le causa lesiones personales, podrían cesar los alimentos. Lo trata de matar, lo secuestró. Entonces cesa la obligación de darle alimentos, ¿no es cierto? O sea, cesa la obligación de darle alimentos en el sentido de que la persona que esté obligada a darlos sea sujeto de la afrenta. ¿Sí me explico? No sé, al revés sería absurdo. Entonces yo quiero dejarle de darle alimento a mis hijos, entonces venga yo les pego. No, es al revés. Si ves, si mis hijos me están manteniendo y yo cojo y le pego a mis hijos cuando están más grandes, si me explico, ellos me están manteniendo y yo les pego, les cometo un delito, entonces cesa la obligación de darme alimentos a mí por parte de ellos. ¿Entendieron? Sí, porque muchos padres dirían antes, yo ceso de dar alimentos, cojo y le casco a mis hijos. No, ¿sí me explico? La pensión alimentaria, entonces se puede pactar por mutuo acuerdo, ¿no es cierto? Se puede digamos, pactar como una especie de pensión, ¿no es cierto? Bueno, ¿hasta cuándo se deben los alimentos? Se entienden para toda la vida, mientras subsistan las razones para dar los alimentos, hasta los 18 años, en el caso pues de los padres con respecto a los hijos cuando se emancipen, o cuando se extingue la razón que dio lugar para dar los alimentos, ¿no es cierto? Alimentos voluntarios. Entonces, por ejemplo, en el caso de que una persona se los daba a alguien, pero pues realmente no estaba obligado a darle uno, entonces, por ejemplo, en el testamento
Yo, por ejemplo, le daba comida a una persona y resulta que en el testamento yo pongo, yo quiero que tal persona reciba comida, no sé qué, pero yo no dejé estipulado la forma, la cuantía, entonces se entiende que es la manera en la cual yo daba alimentos. Ojo, son alimentos voluntarios. Si yo no dejo en el testamento cuál la cuantía, entonces la cuantía que se acostumbraba cuando existía la persona. Las sanciones por no dar alimentos. Lo que yo ya dije, ¿qué pasa si una persona no quiere dar alimentos? Pues que se le puede embargar y secuestrar sus bienes. ¿Cuál es la diferencia entre el embargo y el secuestro? El embargo es sacar un bien del comercio. O sea, un embargo de un bien inmueble no se puede vender. Esa es la causa del embargo. Los bienes inmuebles tienen embargo inmaterial, los bienes muebles tienen embargo material. Sacarlo del comercio. Secuestrar ya es la aprehensión material. La inasistencia alimentaria es un delito, lo que yo ya había dicho. ¿No es cierto? Las características de la obligación alimentaria es que es un derecho personalísimo, en el sentido no es que sea un atributo de la persona como ya lo vimos, sino que es una obligación del acreedor que no se puede ceder. O sea, una persona no puede hacer un contrato con otra para decirle, oiga, que usted sea el que le dé los alimentos a mi hijo, y hacer un contrato. Tiene objeto ilícito. No se puede ceder la obligación de dar alimentos. ¿La obligación se puede transmitir a los herederos? Sí, la obligación de dar alimentos, no que me den alimentos. La obligación se puede transmitir a los herederos, la obligación de dar alimentos. También es de orden público, que significa que los derechos generales o los derechos de interés general prevalecen sobre el interés particular. La obligación alimentaria es irrenunciable e inoponible. Inoponible es que no se puede compensar. No se puede compensar es que, bueno, como usted fue muy mala gente conmigo, ¿no es cierto? O yo le había comprado tal cosa, entonces yo ya no tengo ninguna obligación con usted, ¿no? La compensación es una forma de extinguir las obligaciones de una cosa por la otra. Sí, eso es como la compensación, no se pueden compensar, ¿no? Es inembargable la cuota alimentaria. Entonces, por ejemplo, yo soy sujeto de alimentos y yo tengo una deuda y me van a embargar. No se puede embargar la cuota alimentaria. Bueno, esto es más o menos el tema de los alimentos. Esto es más o menos el tema de los alimentos. Este video está saliendo un poco largo. Voy a dejar enunciada entonces el tema de la patria potestad. Entonces, así como la autoría paterna es ese conjunto de obligaciones mutuas entre padres e hijos, de crianza, de cuidado, de educación, de instrucción moral, de mantenimiento de los alimentos, todo este tema de cosas, la patria potestad ya es propiamente dicha la representación legal de los padres con respecto a los hijos en cuanto a los derechos, en cuanto al tema patrimonial, ¿no es cierto? Entonces ya digamos, sería como ya el tema como tal de la representación. La autoría paterna es como esos derechos y obligaciones mutuas entre padres e hijos y entre personas, por ejemplo, los cónyuges o entre donantes, pero bueno, en cuanto a los alimentos, no autoría paterna, ¿no? Pues no hay autoría paterna entre los cónyuges. Ojo, hay alimentos, no autoría paterna. Lo mismo entre los donantes, pues hay alimentos, pero no autoría paterna. La autoría paterna es entre padres e hijos, ¿sí? Entonces todo ese tema moral. La patria potestad ya es propiamente la representación legal, ¿no es cierto? La representación legal de los bienes del hijo por parte de los padres. Entonces, ¿eso de dónde viene? Viene de Roma. Antiguamente el derecho romano decía que los padres tenían absoluta potestad sobre los hijos, incluso podían hasta matarlos, bueno, hacer lo que quisieran. Pero resulta que Justiniano, el emperador Justiniano, puso un límite y dijo, no, ojo, esta potestad que tienen los padres con respecto a los hijos no es absoluta. O sea, no es que los puedan matar, esclavizar, torturar. Tiene unas limitaciones que deben estar sujetas a un juez. O sea, un juez puede poner unas limitaciones, eso lo dijo el emperador romano Justiniano. Ya el artículo 288 del Código Civil la define como un conjunto de derechos
que la ley reconoce de los padres con respecto a los hijos no emancipados para facilitar el cumplimiento de los deberes que su calidad les impone. Entonces, es un conjunto de derechos que la ley reconoce de los padres sobre los hijos, ¿no es cierto? ¿Cuál es el derecho? ¿O qué derecho tiene? El derecho de la representación, el derecho a representar a los hijos. O sea, la patria potestad es un derecho, sí, pero es un derecho que tienen los padres a representar a los hijos en el ejercicio de los derechos civiles, ¿no es cierto? Bueno, este tema entonces, digamos, está un poco más largo, vamos a dejarlo enunciado, pero más o menos lo vamos a mirar en la próxima clase, que es la última clase, un poco más, con más extensión. Ya los videos están, este video ya está llegando casi como a la hora, entonces no me gusta hacer videos demasiado extensos, pero más o menos entendieron la diferencia, o más o menos la diferencia es que la autoría paterna son relaciones morales, por ejemplo la educación, la crianza. Ahí nosotros podríamos incluir el tema de la custodia, ya la famosa custodia, ¿no es cierto? Pero en la patria potestad lo que hay ya es la representación de los bienes y de los derechos patrimoniales del hijo por parte de los padres. O sea, es cómo ejercen los padres la representación. ¿Sí ven? Esa es la diferencia. La autoría paterna son todas esas obligaciones morales, cuidado, crianza, educación. La patria potestad, la patria potestas ya es la representación legal de los padres con respecto a los bienes o a los derechos patrimoniales del hijo. ¿Sí ven? Ya es eso. Que vamos a ver que tiene 3 elementos. Los vamos a ver en la próxima clase. Voy a ver si libero esa clase. Creo que ahí es donde está hablando, donde habla de la patria potestad. Voy a ver si libero esa clase para que haga parte del curso. Vamos a ver, de pronto me toca editarla, o si no, pues la vemos en la clase número 11, que ya la última clase del curso, donde vamos a ver ya un poco más puntual el tema de la patria potestad, qué comprende la patria potestad, el tema de la adopción y el tema de la representación legal de incapaces no sujetos a patria potestad, o sea, por ejemplo, lo que llama el Código Civil de Mentes y todo eso. Si tienen alguna pregunta, alguna corrección, o algo no entendieron, o si no entendieron nada, si no entendieron nada, me lo dicen a mi correo. Gracias por sus comentarios. No quiero alargar más este video. Este video podría ser de 2 horas, fácilmente, pero quiero dejar que los videos pues no sean, ya casi ya vamos a llegar a la hora, no quiero llegar a la hora, entonces por eso para la última clase dejamos este tema de la patria potestad, adopción y representación legal de incapaces no sujetos a patria potestad para la última clase. Esta sería la última clase. Obviamente estos temas son más puntuales. En un curso presencial pues se ve mucho más puntual, y las clases pues son clases de 2 horas. Se ve con código civil en mano, entonces es más puntual. Pero digamos, para que ustedes entiendan esto, ¿es lo mismo autoría paterna y patria potestad? No, no es lo mismo. ¿Entendieron el tema de los alimentos? Que son prestaciones entre personas que, por ejemplo, padres e hijos, o hijos y los padres, o entre los hijos y los nietos, entre los padres y los abuelos y los nietos y los abuelos. Hay alimentos, ojo, alimentos entre cónyuges, alimentos con personas que hicieron donaciones, pero no autoría paterna. Lo que pasa es que de la autoría paterna entre padres e hijos deviene el tema de los alimentos. ¿Sí ve? La autoría paterna es esa relación moral y de mantenimiento, de cuidado, de dirección moral. Y lo otro, la patria potestad, ya es la representación de los bienes que tiene el hijo. ¿Cómo ejercen los padres esa representación de los bienes que tiene el hijo? ¿Ok? Esa ya sería, entonces la patria potestad está referida más a un tema patrimonial, la autoridad paterna a un tema más moral, digamos, y no está referida a la representación legal. La representación legal es un tema propio de la patria potestad, ¿ok? La representación legal de los padres sobre los hijos, esa ya es la patria potestad. La autoridad paterna son esas prestaciones morales que tienen entre hijos y padres, que está representada, por ejemplo, en los alimentos. ¿Entendieron? Espero que haya quedado claro. Si no quedó claro, me mandan un correo. Yo con mucho gusto les despejo la duda. No quiero alargar más este video. Un abrazo y los espero en la última clase del curso de Derecho Civil Personas, y también sería la última clase de nuestro curso online de conceptos jurídicos fundamentales. Bueno, entonces que tengan un feliz día.
Un abrazo, que estén muy bien. Si me mandan comentarios, por favor, y no entendieron algo, me comentan.